Dios los bendiga. Mi nombre es Julio Simón López, creador de este canal, @reedificando ministerios. Un saludo a todos los que hacen parte de este canal y también los que nos visitan por primera vez. De nuevo, con un video acerca del tema Colombia. Estamos en un momento muy especial. Hoy, 7 de julio del 2026. Y bueno, eh, hay una inquietud en mi corazón, pero pues antes hago la aclaración para las personas que se acercan a este canal. Si usted no cree en profecía, en visiones, en sueños, en este tipo de cosas, en el mover del Espíritu Santo, le invito a que por favor no pierda tiempo viendo ni este video ni este canal. Vea otra cosa y pues para que no pierda de pronto su tiempo y lo utilice de manera mejor para su vida, ¿cierto? Por eso no dejo abierto comentarios en este tipo de videos y bueno, ya los que saben, son cosas que Dios ha venido dándome que no esperaba nunca ponerme a hablar de estos temas en este canal, pero bueno, donde Dios manda, pues toca obedecer, sencillo. Ahora, haciendo esa aclaración, para las personas que tal vez están esperando alguna dirección de Dios respecto a cómo orar para este tiempo en particular, bueno, creo que aquí van a haber algunas respuestas para ustedes. Recuerden que soy de ministerio maestro, no profeta, pero igual Dios ha venido hablándome por algunos sueños, pero siempre Dios me lleva a su palabra. No es que yo le voy a contar un sueño y ya creo que eso ya fue de Dios y ya. No, generalmente Dios me lleva a la Biblia y me confirma las cosas y pues por eso casi siempre hago una exposición bíblica y ya usted capta lo espiritual, lo que Dios le quiere entregar y cómo orar y qué hacer, ¿cierto? Porque seguramente hay mucha gente también de grupos de oración, de intercesión, que están esperando pues algún tipo de directriz de parte del Señor y pues bueno, esa es la tarea nuestra, atalayar, avisar y de acuerdo pues a lo que Dios va mostrando. Con esas aclaraciones, recuerden que les voy a poner el título Iglesia, no bajes los brazos. Ahora les explico por qué ese título, pero antes les recuerdo que Dios está entregando a su iglesia Colombia. Dios está poniendo Colombia en las manos de su iglesia, de su pueblo, pero no podemos bajar la guardia en la oración. Creo que la gran inquietud que surge en mi corazón ha sido esta, que de alguna manera ganó este señor de la Espriella y bueno, recuerden que yo no estoy haciendo ni proselitismo político, nada de eso, simplemente estoy entendiendo que estamos en un tiempo de guerra espiritual. No de cacería de demonios, no, estamos en una guerra espiritual porque en este momento no se trata de ideologías políticas ni de discursos que convenzan, sino de entender que Dios quiere libertar a Colombia de algo que la ha gobernado durante 70 años y que pues ha cobrado la vida de muchas personas inocentes. Así que gana este señor de la Espriella y pareciera que la iglesia bajó la guardia. O sea, ya listo, ya como ya tenemos presidente que se desentienda, ya que mírela ahí cómo hace, ¿no? Y se nos olvidó que toca seguir orando porque hasta que no salga este gobierno que está de este señor guerrillero Petro, pues definitivamente no vamos a poder estar tranquilos. No va a haber tranquilidad hasta que el señor no salga de ahí, ¿sí? Plenamente con su pandilla, ¿sí? Entonces, creo que en este punto la iglesia bajó la guardia y la invitación precisamente de este video es a que nos pongamos de nuevo en la brecha, pero pues creo que va a haber una forma de orar totalmente nueva, totalmente diferente y muy especial, que está en la Biblia obviamente, y pues que es lo que quiero compartir. Antes de eso, pues la razón por la que hago este video, la noche anterior, día 6 de julio del 2026, sucede que pues estoy viendo algunas noticias para estar pues al día, obviamente actualizado el tema, y me encuentro con una frase de este señor Petro en algún discurso que dio en algún lado, y abro comillas esta frase. Dice, el 7 de agosto será un día de terror, cierro comillas. Creo que esa frase suena más a un vocero de la guerrilla diciéndole a la gente, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer. No está advirtiéndonos lo que la guerrilla nos va a hacer. No, es lo que ellos tienen planeado hacer. Y eso indicaría entonces
que hay que incrementar la oración de inmediato y una oración hecha con el entendimiento, porque no es orar. Por eso digo que no se trata de una cacería de demonios, se trata de entender lo que Dios quiere que hagamos y entender que es lo que Dios también está obviamente haciendo, ¿cierto? Ahora, eh, hay algo que el Señor Jesucristo me ha hecho entender con esa frase 7 de agosto, porque Él nombra ese 7 de agosto, pero pues uno como pastor, como ministro, ha aprendido a discernir, y ahí sí como decía, creo que es Emerson, eh, que tu corazón habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Encuentro ahí un detalle, y es que este señor está nombrando el 7 de agosto, pero a mi gusto eso es un distractor. No va a ser el estallido para ese 7 de agosto, va a ser antes. Y a mi gusto, o el mismo 20 de julio o el día 24 de julio, ya les explico las razones por qué. Uno, eso. Dos, ese estallido no va a ser chinos con el cerebro, universitarios con el cerebro lavado yendo a romper vitrinas, ¿cierto? Y a rayar paredes, sino que realmente ya es la guerrilla metida en las ciudades y con armamento real. Y eso ya me preocupa un poco más, porque hemos visto en las noticias en el último tiempo cómo han estado incluso usando sus drones, la guerrilla, para ir a estallar lugares, y pues eso pudiera generar todo un caos en todo el país, si ellos quisieran. Entonces, Dios nos guarde y pues desde ahí tenemos que empezar a orar por las fechas, por las personas, por este presidente de la Espriella, por su ministro, por sus ministros, ¿cierto? Por sus familias, por sus negocios y por Colombia de una manera muy específica y nuestras fuerzas militares. Los lugares, las instituciones, porque ya sabemos que de todas formas Petro fue uno de los ideólogos del M-19 y de los que ayudó a que fuera lo del Palacio de Justicia. Entonces a ellos no les importa si muere la señora al servicio, el celador o el político. Les da igual. Quieren armar caos y no les importa nada, pasar por encima de la ley, del gobierno y de la policía y de quien sea. Entonces creo que necesitamos empezar a orar en base a eso. Ahora, ¿por qué 20 de julio? Y creo que es súper clave, eh, porque es que el 20 de julio es una festividad donde se saca todo el armamento del ejército y se pone casi que en un solo lugar, en un solo punto, y me parece que eso pues es de alguna manera muy arriesgado. Yo no sé mucho de eso, pero creería que eso es muy arriesgado. Así que pues estemos orando, mis amados. Iglesia, esto es un llamado a la oración. Este video es un llamado a la oración por este tipo de cosas, que Dios esté guardando a los militares, esos aparatos, etcétera, etcétera. Sí, porque pues ellos pueden jugar a que dañemos el aparato, que le caiga un poco de gente encima y entonces ya le van a echar la culpa al nuevo presidente. Entonces necesitamos que Dios meta su mano, que Dios envíe sus ángeles, que Dios haga cosas especiales, que los técnicos puedan ver bien esos aparatos, hacer lo que tengan que hacer y que también en esa concentración de militares, de soldados, no nos vayan a minar a nuestro ejército. Entonces, que Dios meta su mano ahí de forma específica. Es un llamado a la oración con entendimiento. ¿Por qué nombro el 24 de julio? Porque resulta que el 24 de julio hace 70 años fue que se firmó el pacto de Beir-Dor, que fue el de entre los liberales y conservadores, y obviamente fue el que motivó a la guerrilla del M-19 a conformarse esa guerrilla con la hija de Rojas Pinilla, ¿no? Entonces, y que pues obviamente ese 7 de agosto hace 70 años, como lo expliqué yo también en el video acerca del jubileo, pues hubo esa explosión en Cali. Entonces no les importó matar 4.000 personas en un momentico, si es que fueron 4.000, que realmente yo creo que fueron 40 cuadras, perdóname, pero 40 cuadras, bastante gente. Ahora, Dios entonces me inquieta, ahora les cuento de pronto un poquito de lo que Dios me ha dado en términos personales, como de sueños específicos, pero eh, también usted ya sabe cómo interpreto los sueños, ya hay un título ahí en el canal sobre el tema, donde dice sueños proféticos, creo que es que se llama el video, para los que de pronto no lo han visto.
quiero tocar, porque Dios me lleva a un texto. Y resulta que el pueblo de Israel, Dios lo llama a entrar a la tierra prometida, pero después de la tierra prometida, de entrar ahí a la tierra prometida, ya tienen que despojar. Entonces, una cosa es entrar a la tierra prometida y otra cosa es despojar a los enemigos. Son dos cosas. Así que, de alguna manera, Dios pues nos ha entregado, digamos, ya entramos, ya oramos por un presidente, etcétera, y listo, ok, perfecto. De los candidatos que habían, todos de izquierda, solo que camuflados en otros partidos. Gracias a Dios, bueno, salió este señor de la esplilla. Pero una cosa es entrar, una cosa es tener la tierra prometida y otra cosa es despojar. Ahora, dentro de eso, Dios le da a Josué, que es el nuevo líder, una tarea específica. Dice Deuteronomio 7:1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerezeo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo y al Ebeo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Observe que ellos tenían que llegar, entrar y despojar. ¿Listos? Tengan en mente esa palabra despojar. Y bueno, antes de explicar el significado de esos 7 nombres ahí, que seguramente muchos ya saben eso, que son temas que en muchas iglesias se tocan ya y se hablan de eso. Quiero llevar a un énfasis antes con un texto de Job, que también mencioné en un video anterior. Dice Job 34:29, lo siguiente. Si él diere reposo, está hablando de Dios, si Dios diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. ¿Por qué hago la acotación de ese versículo? Porque en esencia, Dios puede aplicar algún texto de la escritura a una persona o a una nación. O sea, esto que pudiera ser, por ejemplo, un espíritu de mentira, pudiera gobernar a una sola persona o pudiera gobernar una región entera. Noten ese punto. Entonces, esos 7 nombres que encontramos ahí en el texto de Deuteronomio, cuando los observamos y sus significados, bien podemos entender que tienen que ver con lo que gobernaba esa región que los israelitas pues iban a conquistar. Así que ahí vemos, digamos, un espíritu dominante. Y cuando hablo de un espíritu dominante, no necesariamente estoy hablando de un demonio dominante, sino de una tendencia cultural, de obstáculos, de actitudes, de lo que las personas han invocado por mucho tiempo, la pereza, la negligencia, y eso pudiera gobernar. No es como lo que vemos nosotros y llamamos nuestros regionalismos. Hay ciertas cosas, ¿no?, que vienen incluso de fondo, de sangre, inclusive, ¿no? Que es que en el Tolima los pijaos, que allí tal es otro tipo de cultura, ¿no? Unos eran caníbales, otros eran guerreros, otros eran agricultores, y mucho de eso viene con nosotros, ¿no? Entonces, de la misma manera en Colombia pudieran estar gobernando cosas específicas, que es lo que voy a hablar un poco más adelante, pero quiero de nuevo retomar esos nombres y explicarlos para que usted se dé cuenta del tema, de por qué era necesario despojar esas naciones. Los eteos, jerjeseos, amorreos, cananeos, fereceos, hebeo y jebuseos, 7 naciones. Los eteos, su nombre significa terror, observe, miedo. Representan obviamente el temor que paraliza, la intimidación, y mucho de eso bien puede gobernar una persona o una nación. Jerjeseo, su significado es como, abro comillas, aquel que regresa de una peregrinación. Es un término muy etimológicamente muy curioso, pero significa algo así como el que se pierde en su propia patria, como el que se fue tanto tiempo que cuando llegó ya como que está desubicado donde está la loza, ¿sí? ¿Dónde le quedan las cobijas? Más o menos. Así que implica un estado mental de aislamiento o de ensimismamiento. Entonces es una persona que quedó como ensimismada, se fue a pasear tanto que como que ya llegó, ya no quiere ni ver la mujer ni los hijos. Sí, ya acostumbró a ir a pasear solo con los amigos.
se aisló. Eh, Ahora simboliza esto el tropiezo, la falta de discernimiento y la falta de resistencia, en términos de que la persona como que no me toquen, no me miren, o yo en eso ya no me meto. O sea, yo me fui tanto tiempo que ya llegué y ya no me importa, mi mujer me plancha la camisa, no me la plancha. Más o menos sería como el punto. Sí, discúlpeme la metáfora, de pronto suene machista, no, aquí yo plancho mi ropa. No, mi esposa también. Eh, Quiero que pensemos en algo. Mi esposa después me regaña porque hago estos comentarios en video. Los amorreos, sigamos con la bíblica. Amorreos. Eran personas arrogantes y jactanciosas en su hablar, que siempre desafiaban. Observe ese término aquí, desafiar. Era gente que desafiaba con sus palabras, tenía una alta autoestima, que en esencia todos sabemos que desde la perspectiva psicológica es al contrario. Tienen tan baja su autoestima que compensan, ¿no? Es eso, ¿no? Pero este orgullo los lleva a encontrar fallas en los demás, es decir, todo el tiempo están resaltando que el malo es el otro, no ellos. Eso significa amorreo. Fundaron el imperio babilónico y pues tenían también sus deidades, ¿no? Y representan pues ese orgullo, la rebelión, el deseo de preeminencia, de dictadura, de estar adelante, de estar al frente, de mantenerse en el poder. Bueno, ahí les estoy contando otro espíritu gobernante allí en Canaán. Los cananeos, que pues todas esas que estoy nombrando estaban dentro de ese mapa, pero digamos que los cananeos en sí mismos como fundadores, su nombre significa mercaderes que humillan. O sea, trabajaban era con la plata, con la economía, desde que tuvieran con qué pagar prebenda, ¿cierto? Para las bodegas, para lo que fuera, ¿cierto? Pagar periodistas, pagar políticos, pagar lo que fuera, pues tenían con qué, ¿no? Representan obviamente el materialismo, la avaricia, el amor al dinero y la trampa comercial. Entonces, técnicamente, pues eran tramposos también. Los fereceos eran personas que se habían separado y vivían en aldeas desprotegidas y sin muralla. Muy curioso esto porque lo que realmente nos está indicando ese fereceos era que era una cultura de gente perezosa. Era la cultura que le gusta vivir del CISBEN, de las ayudas del gobierno, más o menos algo así. En este punto eran personas sin disciplina. Uno pensaría, ¿cierto?, que muchos de esos que salen a romper las paredes, a romper vidrios, a rayar paredes, etcétera, a desbaratar el país, ni tienden la cama. Pensaría uno también, ¿cierto? Entonces, era gente sin disciplina, sin restricciones, en la anarquía, que le gusta hacer lo que se le da la gana y que nadie le diga nada, ¿cierto? Simbolizan en términos espirituales el conformismo, la falta de disciplina y una vida sin límites. O sea, quieren vivir sabroso, quieren vivir como se les dé la gana, que nadie les diga nada, sin leyes, sin constitución, sin mandatos, pero no respetan ese tipo de cosas. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Los heveos se asocian con el engaño y la manipulación y la superficialidad. Afirman ofrecer un buen estilo de vida. Recuerden, estoy haciendo solo un resumen de todos estos temas, no les estoy dando un estudio sobre eso, si no, pues estaría citando versículos y bueno, un montón de cosas. Solo estoy haciendo un resumen para ir a donde quiero ir. ¿Listos? Cierro ese paréntesis, discúlpenme. Afirmaban ofrecer un buen estilo de vida, una vida sabrosa. Ellos ofrecían sabrosa y acostumbraban a vivir de frases positivas, como si te hace sentir bien, hazlo, no te preocupes de lo que piensen los demás, mira por ti mismo, individualismo, desde que sea bien para usted, no importa si es mal para los demás. En un sentido también se daban una vida lujosa, o sea, los hebeos eran gente que se daban una buena vida, pero pues a costillas de masacrar, a costillas de ir a tomar botines, a hacer incursiones. Era gente nómada, ¿no?, que hacía ese tipo de cosas para quedarse con lo de los demás y vivir sabroso, ¿sí?, básicamente. Y nos quedan por último los jebuseos. Los jebuseos eran personas que explotaban y contaminaban
a otros mediante actividades inmorales, es decir, vendían, promovían ideologías, este tipo de cosas, porque es que una cosa es que alguien tenga su tendencia, lo que quiera hacer, ¿cierto? Hágalo en secreto, pero que promocionen, publiquen y patrocinen y con plata y todo, e impongan, pues son dos vainas totalmente diferentes, ¿cierto? En este punto, también representan ellos el rechazo, el estancamiento, los pensamientos de inferioridad. Es decir, están tratando de cubrir sus complejos, sus cosas. Y en este punto, pues cuando hablamos del estancamiento, es que pues obviamente una vida así, pues va a llevar esa a la degradación, ¿no? Un tipo de vida de vagancia, de me la paso solo tomando, fumando, haciendo cosas malas, pues obviamente mi vida no va a ir muy bien tampoco. Además que estoy desgastando mis recursos terriblemente. Observen esos siete naciones que Dios le dice a Josué, tienes que despojarlas. O sea, hay que sacar eso de acá. Bien pudiéramos aplicar eso aquí a Colombia. Sin embargo, pues bueno, quería solo mostrarles cómo esas naciones y sus nombres representan esas tendencias que marcan, que encaminan a tanto a personas como a sociedad, que son en esencia gobernadores, huestes, principados espirituales que buscan mantener obviamente esclavizados a las personas. Y vuelvo y digo, no es como un demonio chocarrero por ahí, no, es como que hay una tendencia muy marcada, como que los buitres se unen con buitres, los marranos con marranos, las ovejas con ovejas, como que todos el que le gusta algo, pues se une con eso, ¿no? Entonces, el que le gusta la anarquía y la violencia, pues busca gobiernos pues, así, de ese tipo. Ese es más o menos el punto. Pero cuando eso ya se masifica, pues adquiere una dimensión espiritual. Ahí ya hablamos de gobernadores, de principados, etcétera, etcétera. No voy a profundizar en esos temas. Quiero ir a algo, porque el Espíritu de Dios me ha hecho entender. Y pues el punto fue precisamente ayer con un sueño que me da en la mañana muy concreto y de hecho confirmado hoy pues con uno de los pastores principales de nuestra nación, que es un director de una asociación aquí en Colombia. Eh, como que es en buena dirección, es decir, lo que Dios ha dado confirmado, yo digo, ok, voy a entonces a compartir esto, por eso estoy haciendo este video. El Señor me ha hablado de 4 potestades específicas por las cuales tenemos que orar, ¿sí? A Dios, pidiendo que Él las despoje de su poder, de su influencia, de su lugar. Pedir a Dios. Observe que no estoy diciendo vamos a guerrear contra eso. Pedir a Dios que las despoje. Y ya voy a ir a lo otro. ¿Cuáles son esas 4 potestades? 1, el miedo. 2, el narcotráfico. 3, el secuestro. 4, la violencia, la guerra obviamente estaría incluida ahí. Miedo, narcotráfico, secuestro y violencia. 4 cosas por las cuales necesitamos desde ya empezar a orar. ¿Listos? Ahora, no es que no haya más entidades espirituales que pudieran estar afectando a Colombia, ¿cierto? Pero en este momento específico es por lo que pues Dios me invitaba que debemos combatir en oración de forma clara. Ahora, ya les compartí que creo que el gran problema del pueblo del Señor es que bajó la guardia. Entonces voy a ir a esta parte. Con eso voy a terminar. Al decir que bajó la guardia, y estaba yo orando a Dios diciéndole eso, Señor, yo creo que tu iglesia bajó la guardia. El Señor me dice, dile que a mi pueblo que no baje los brazos, que no baje la guardia. Y entonces, pues obviamente me llevó a un texto que creo que ya usted asume cuál es, Éxodo 17:11, cuando iniciando su preparación como general del ejército allí, Josué, y Moisés también muy novato en el tema, ¿no? Él se sube al monte, perdón, él se sube al monte y levanta los brazos
Y recuerden que de ahí sale uno de los nombres de Dios, ¿cierto? Jehová Nisi, o Jehová mi estandarte, mi bandera. Dios pelea por mí, ¿no? El espíritu de Jehová levanta bandera contra. Eso significa. Él levanta los brazos y a medida que levanta los brazos, Josué abajo en el valle vence al enemigo. Pero cuando Moisés baja los brazos, Josué en el valle empieza a perder. Y creo que es un cuadro perfecto de lo que creo que está pasando. De alguna manera, la iglesia, al bajar el ritmo de oración que llevábamos, que venimos desde hace rato, casi un año, creo que viene este mover de oración que Dios ha estado convocando. Al bajar esa guardia, pues de alguna manera, pues peligramos de que lo que se ha logrado, pues se pierda. Entonces, por eso el llamado a la oración de forma específica, pero con entendimiento. Por eso les estoy citando esos nombres de estas naciones que el pueblo de Israel tenía que despojar, porque si se dan cuenta allí, eran naciones, pero al mismo tiempo eran actitudes, eran conductas, era algo por lo cual debían ponerse de acuerdo también con Dios de dejar ese tipo de cosas. Y lo mismo indicaría a nivel espiritual. Por eso les leí el texto de Job, porque tanto puede suceder como con una persona como puede suceder con una nación entera. Desde esa perspectiva, pues estamos hablando que es algo que gobierna la vida de una persona o algo que gobierna la vida de una nación. Observe aquí en el pasaje que acabo de leer, Éxodo 17:11, dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía o ganaba Amalek. ¿Cuál es el problema aquí? Observe el nombre Amalek, porque es que es interesante, pero Amalek parece estar representando a todos esos otros 7 allá. Voy a leerles qué significa el nombre Amalek. Su etimología hebrea se asocia con términos que significan pueblo que se retuerce o que trabaja bajo tristeza. ¿Notan el punto? El pueblo, de alguna manera, se redujo, el pueblo redujo su fuerza, el pueblo de alguna manera se rindió. Y es, creo, lo que está pasando. Entonces, este espíritu de Amalek representa el mal absoluto, porque es que el peor mal es que yo veo el mal y no me defiendo, que yo veo que mi hijo se porta mal y no hago nada al respecto. Ese es el peor tipo de mal, es la quietud, es la pasividad, es el estancamiento, eso no tiene que ver conmigo, el aislamiento. Y creo que es lo que mucho pueblo de Dios no ha entendido, que no estamos hablando de temas políticos, estamos hablando de temas espirituales en Colombia, no ideológicos, espirituales en Colombia, y que tienen y van a tener repercusión para el avivamiento, último avivamiento antes de que el Señor regrese por su iglesia. Entonces, este espíritu de Amalek, que significa pueblo que se retuerce o que trabaja ojo tristeza, está hablando de alguien que se rindió, que hace las cosas por hacerlas. Creo que nos ha estado pasando como iglesia, que caímos en orar por orar, pero no estamos orando concentrados, pensando, pidiendo las cosas como debiéramos, y es lo que creo que Dios quiere llamar nuestra atención el día de hoy, mis amados, iglesia, pueblo, intercesores, pastores, ministros que estén viendo este video, y pues usted tiene a bien también compartir esto con otros para que nos apercibamos. Resulta que este Amalek era un enemigo implacable que acostumbraba a atacar la vulnerabilidad de la fe. Es decir, cuando veía al caído, le caía. Entonces, si yo bajo la guardia en la fe, Amalek hace su aparición. Más o menos sería el punto. Entonces, creo que aquí hay un punto, y es que de alguna manera Amalek ha trabajado viniendo a traer duda irracional. Como que dudemos de que será que sí, será que no, será que es que esto sí, será que es que esto no, será que es que este presidente sí, será que sí se va a dar mañas o no se va a dar mañas, y ese tipo de
cuestionamientos, en este momento no podemos darnos el lujo de tenerlos. En este momento necesitamos entender que no se trata del político al frente, se trata de Dios trabajando a través de ese político, porque recuerde que las personas solo somos en este punto herramientas, instrumentos de Dios para lograr algo. Si entendemos eso, entonces vamos a dejar esa duda irracional. Porque a veces uno duda porque uno dice, no, pero es que yo veo que los otros empeoran, los malvados están empeorándose, parece que estuvieran creciendo. Abro el internet y hay antes más videos de los malos que de los buenos, ¿cierto? Y entonces pareciera. Y entonces a veces eso hace que dudemos. Entonces lo que Dios quiere y el llamado de Dios a su iglesia es que no desistamos en la fe, que nos mantengamos firmes en la fe, en la confianza que Dios está al control, que Dios no ha perdido el control, porque si usted siente, cree que Dios perdió el control, se debilitó su fe. Y entonces necesitamos que la iglesia nos unamos en esto, en creer y en confiar. Ahora, cuando vemos al pasaje, pues lo que vemos es que la guerra espiritual en este pasaje es mantener los brazos arriba. ¿Qué significa mantener los brazos arriba? Bueno, pues eso significa oración constante, humildad y dependencia de Dios. No es depender del político, dependencia de Dios. La iglesia necesita empezar a manifestar que está dependiendo de Dios. No estamos esperando a que el político agarre su puesto y entonces a ver qué favores le puede hacer al pueblo evangélico. No estamos esperando eso. Necesitamos entender, al contrario, ellos son los que necesitan de nosotros. El político necesita de la iglesia, no la iglesia del político. Entonces, si entendemos eso y empezamos a orar en esa dirección con humildad, con dependencia de Dios, entendiendo que no podemos bajar los brazos, dejar de orar, dejar de proclamar que Señor, tú eres el grande, tú eres el poderoso, tú eres el que hace. Eso es humildad. Mire que ya no es que estamos peleando con el diablo, estamos exaltando la grandeza de Dios. Ya no es que, tenemos miedo del diablo, no, estamos exaltando el poderío de nuestro Dios. ¿Notan la diferencia? Si hacemos eso, entonces vamos a ver la victoria. En este punto, pues obviamente nuestro Josué, ¿sabe usted lo que significa Josué, cierto? Traducción al griego, Jesús, Salvador. Nuestro Josué, nuestro Salvador, él va a estar peleando mientras nosotros, los Moisés, ¿sabe lo que significa Moisés? Sacado de las aguas, los bautizados, los creyentes que entendimos lo que Cristo hizo por nosotros, debemos mantener nuestras manos arriba. Debemos decir, Señor, yo dependo de ti. Señor, vamos a confiar en ti. No vamos a confiar en lo que digan las noticias. No vamos a confiar en lo que ven nuestros ojos, porque es que eso es lo que la Biblia dice que Jesús hizo. No arguiría según lo que vieran sus ojos ni lo que oyeran sus oídos. La iglesia necesitamos entender eso. No nos dejamos llevar por lo que vemos en las noticias. No nos alertamos por lo que vemos en las noticias. Simplemente estamos viendo y entendiendo qué es lo que Dios está haciendo y lo proclamamos. Proclamamos que, Señor, pero tú estás ahí, pero tú estás obrando, pero tú estás haciendo. Entonces no estamos orando desde el miedo, estamos orando desde la victoria. Es lo que necesitamos empezar a cambiar y a orar desde esa perspectiva. Entonces Dios nos está dando un entrenamiento. Recuerden, la Biblia habla de oraciones, rogativas, súplicas, ¿cierto? Y acciones de gracias. Son 4 tipos de oración totalmente diferentes en la Biblia. Bueno, eso también lo puede encontrar en muchos libros y predicaciones, ¿cierto? Ahora, de alguna manera, entonces, lo que el Señor está esperando es que nosotros mostremos confianza desde su victoria. Esto me lleva a un último pasaje, mis amados, y creo que cae de perlas y bueno, les voy a compartir incluso un link al respecto, porque
un día en que Dios le dijo al pueblo, no necesitan ustedes seguir luchando, no luchen más, tranquilos, déjenme que yo me voy a encargar. Y es lo que Josué estaba haciendo, él era el que estaba realmente encargado de luchar. A Moisés lo único que le tocaba hacer era mantener dependencia. Señor, confiamos en ti, dependemos de ti, ¿cierto? Y bueno, dice un texto, que lo voy a leer en 2 Crónicas 20, 17 al 22, un pasaje bastante conocido. Observe lo que Dios le dice al pueblo: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Por qué? Porque es que si Dios dice ya no es tiempo de guerrear, pues ya no es tiempo de guerrear. Es como cuando uno le dice al perro, mire, deje de ladrar, porque viene la visita, y el perro sigue ladrando. Cuando uno le pega el periodicazo al perro, ¿para qué deje de ladrar? Porque, a ver, ya le di una orden, no me le ladre a la visita, ya no es tiempo de ladrar. Cuando era ladrón sí tocaba ladrarle, ahorita es la visita, ya no. Entonces, de la misma manera, cuando Dios dice descansen, confíen, ya no es pelear con el diablo, es confiar en Dios, en lo que Dios va a hacer. Ese es el llamado aquí. No habrá para qué peleéis. Vosotros en este caso, paraos, estad quietos, ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Perdón. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Oiga, escuche, iglesia. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, o sea, el pueblo entendió el tema, cierto, que se le estaba exponiendo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Mire que no fue ir a pelear contra el enemigo, fue cantar y alabar a Jehová. Dice, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Entiende usted el tema profético acá? ¿Entiende usted el tema espiritual aquí? Vamos a dejar de pelear con el diablo, vamos a empezar a alabar a Dios y a decir: Señor, porque tu misericordia, glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Mire que fue solo ese canto: glorificada a Jehová. ¿Qué es glorificada a Jehová? Señor, tú te encargas, tú te encargas, tú te encargas, tú te vas a encargar, tú te vas a encargar. Es quitar las manitos de donde, bueno, sí, yo ya trabajé todo lo que tenía, pero Dios dice: no, ya no trabaje usted, déjeme que yo le hago. ¿Sí? Porque yo veo que usted no puede, usted ya me pidió ayuda, ahora déjeme trabajar a mí. Es lo que Dios espera que su iglesia haga. Entonces, si puede, por favor, compartir esto con otros, compártalo. Si es posible, mis amados, tiene banderas, tiene panderetas, cante alabanzas, y si es posible, todos los días, a partir de esta fecha, hasta el 7 de agosto, hasta que veamos que ya esta gente malvada salió del poder y que se replegó toda esta cosa de la guerrilla y de narcotraficantes y toda esta gente, entonces de aquí hasta allá, todos los días, si es posible, cantar este cántico: glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Entonces, para ayudarnos un poquito, bueno, me encontré precisamente, pues, de la vieja guardia, obviamente, a Palabra en Acción, con este cántico específico. Entonces les voy a dejar en la caja de comentarios el video de YouTube donde está la canción, y pues si puede, descárguela y úsela
todos los días un ratico ore, alabe con esa canción diciendo glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre, y levantemos una voz de confianza en Dios. Mire que ya no es vamos a pelear con el diablo, ya no es vamos a pedir, no, vamos a declarar que confiamos, que ya sabemos que Dios nos respondió y que Dios se va a encargar. Entonces ahora solo es, Señor, confío en ti, confío en ti, confío en ti. Recuerde que Jesús muchas veces le pidió al pueblo eso. Le dijo, ¿crees en esto? ¿Crees que puedo hacerlo? Si ellos decían sí, entonces tome a ver. Entonces creo que ese es el punto. Lo que Dios está diciendo a su iglesia es, ¿crees que estoy al control? ¿Crees que se va a lograr? ¿Crees? Es lo que Dios nos está llamando, que confiemos en Él. Y creo que qué mejor manera que con estas palabras. Glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre.